Bueno, me toca cerrar un poco, como decía, esta parrilla, darle continuidad a lo que estaban diciendo mis compañeros. Os voy a poner en antecedentes un poco, siempre me gusta presentarme y creo que para lo que vamos a hablar esta tarde, aunque hablo muchísimo de este proyecto, es al final el germen de donde estoy. Yo soy María Pascual, soy arquitecta, aunque hoy no os va a hablar la arquitecta, sino os va a hablar lo que soy dos terceras partes de mi día, que es usuaria de ciudades, de museos, de oficinas, y os voy a hablar desde ese punto de vista. Pero es verdad que tengo un punto técnico que de la mano de este proyecto se hizo más importante a partir del año 2019. Veníamos en C95 de un ecosistema de generación de proyectos llave en mano con muchísimo detalle y entra este proyecto. La digitalización, como os digo, de Ayacucho, 230 hectáreas con diferentes tipologías de toma de datos, de las que se hace unos archivos, se hace un modelado de Revit y se utiliza para temas patrimoniales. No va más allá como alcance del proyecto, pero sí que va más allá como daños colaterales, que digo yo siempre positivos. ¿Por qué no va más allá? No va más allá porque básicamente en el año 2017, y me atrevería a decir que en cierta manera sigue pasando algo de eso, el activo digital adquiere un tamaño y una importancia técnica que los usuarios que lo tenían que manejar no estaban capacitados por la parte técnica, por la parte de formación, por la parte de medios auxiliares, servidores que contaban en ese momento, y deciden no apostar en ese momento por ello, a pesar de que el patronato de Piquimachay lo cede a la municipalidad y a la universidad. No obstante, sí que tiene, como os digo, muchos daños colaterales. Lo estuvimos presentando 2 años consecutivos dentro de Smart City World Congress. Autodesk lo nombra caso de éxito, me invitan a Autodesk University a hablar del proyecto. UNESCO reconoce a Ayacucho como ciudad creativa por basar su crecimiento a través del desarrollo y la creatividad en área de tecnología. Reconoce no haber tenido nunca un inventario digital tan grande de una ciudad, y sobre todo, y lo que es más importante para mí, la ciudad multiplica por 6 el turismo en 2 años, simplemente por el hecho del concepto de Ayacucho ciudad digital. Se empieza a hacer muchísimas acciones asociadas a todo esto y se empieza a consumir el modelo de una forma bastante pequeña, en el sentido de que se empiezan a hacer cosas de artesanía asociadas al modelo, imprimen cosas de chocolate, porque tradicionalmente Ayacucho tiene una tradición chocolatera, pero la realidad es que el modelo hasta el año pasado estaba dentro de los servidores de C95, no se le da ningún uso más allá. Entonces, eso para la persona que me acompaña ahora en Urbim y para mí fue como un punto a resolver, ¿no? Una cosa pendiente. Estábamos pensando que lo que iba a pasar al futuro era que los activos digitales iban a acabar en un cajón como tradicionalmente habían acabado los planos de papel o los planos en AutoCAD, ¿no? Porque nuestro usuario final, en el caso de la ciudad, los ciudadanos, los turistas, la municipalidad, y en el caso de las viviendas que hacíamos en esos momentos, no tenían otro camino. Entonces analizamos qué es lo que estaba pasando en el entorno digital, en el entorno en el que nos movíamos. Había una de ellas se ha unido hace relativamente poco, había 4 corrientes bastante importantes que aunaban o validaban lo que nos íbamos a plantear y que es de lo que os voy a hablar. La parte de IoT, cada vez tenemos más elementos que generan información a nuestro alrededor. Vamos a pasar de tener 79,3 mil millones de dólares en 2018 en el mercado de IoT a 330 mil millones en el 25. La parte de BIM, no hay ni que decíroslo, estamos en un entorno que cada vez crece más, pensamos más allá, os han hecho 3 exposiciones bastante gráficas de lo que está haciendo el BIM, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En el año Europa, en el junio del 2023, o sea, hace unos meses, estableció el Toolbox para la gestión de comunidades inteligentes de Digital Twins, o sea que empiezan a preocuparse de cómo se van a gestionar esos activos digitales, esas ciudades digitales, ¿no? que vamos a hablar.
y luego la apuesta por la huella de carbono, por la reducción de las huellas de carbono por diferentes continentes, en este caso por parte de Europa, aspira a ser el primer continente neutro en carbono en el año 2050. Y eso me voy a apoyar en la frase de este señor al que todos conocéis, aunque no sea por la foto, es Lord Kelvin, el precursor por su aportación a la termodinámica en el siglo XIX, que dice que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Siempre nos hemos quedado en la segunda frase, yo creo que es lo que se conoce de esta frase, pero me parece tremendamente importante. Antes hablaba Pablo de esto, lo que no se mejora se degrada siempre. El punto clave, yo creo, que tenemos que preocuparnos de los gemelos digitales. Me gusta destacar estos niveles SMART que le denominamos nosotros para que me situéis y entendáis por qué es lo que hago y qué es lo que en el fondo se va a centrar todo esto. Ahora mismo nos movemos en un mundo que tiene estos 4 niveles. Os hablaba de la parte sensórica, de grandes proveedores de sensores. Estaba buscando esta mediodía, solo con buscar dispositivos IoT tenemos cerca de 370.000 entradas en español. Si me voy a la parte de soluciones, fundaciones que promueven la estandarización, y conocéis a Building Smart, pero os hablaré también de Gaia X o Fireware, que aportan estandarización en datos referentes a sensórica, de tal manera que van allanando el camino, como hace la Building Smart, para las soluciones que están en el tercer nivel, ¿no? Los softwares, diferentes plataformas, soluciones, aplicaciones que se dedican a la analítica de datos de alguna manera. En este caso tenemos más de 7 millones, casi 8 millones de soluciones a día de hoy que se reconocen como integradoras y analíticas de datos. O como cuarto nivel tenemos toda la parte de tecnologías, la tecnología como medio, no como fin. Bueno, no he querido buscar cuántas cosas hay de inteligencia artificial, supongo que multiplicará por 25 estas búsquedas que he hecho con respecto a los conceptos anteriores, pero sí que es verdad que cada vez se van acercando más al usuario final, que es ahí donde yo os quiero hablar hoy, de esa María que ocupa los activos a diario, ¿no? Por ello nace Urbim. Urbim es una plataforma integradora. Lo que hacemos es recolectar datos y analizarlos, pero ahora, como vais a ver un poco más adelante, no con la finalidad que han explicado hasta ahora mis compañeros de únicamente la gestión del activo, sino que a mí me preocupa más allá de la municipalidad o más allá de la persona que es proveedora de servicios de un activo físico, ¿no? Me preocupa mi madre, me preocupa como usuaria, me preocupa vosotros como turistas, como viajeros potencialmente digitales, por ejemplo, me preocupa como ciudadano, todas esas otras personas que tenemos, o cuando vosotros formáis parte de ese 2%, de ese 2/3 que os digo, de esos activos digitales. Entonces, para nosotros la integración de datos se hace en estos 4 elementos dentro de Urbim, que lo que nos ayudan básicamente es hacer entendible los datos. En este punto os voy a enseñar cómo funciona Urbim. Vais a ir viendo a lo largo de la presentación que pone real, pone fake, pone work in progress, porque no me gusta engañaros. Esto está actualmente en funcionamiento. Si os logueáis en Urbim lo vais a ver. Como os decía, Urbim es una plataforma integradora de datos que lo que hace es centraliza al final del día toda la información de diferentes ecosistemas, ¿no? De bases de datos públicas, va un poco rapidillo, pero de bases de datos públicas, privadas de los usuarios, además de datos en tiempo real de sensórica. Nos apoyamos en los modelos GIS y en los modelos BIM como elementos aportadores de información, sobre todo la parte de BIM tridimensional. Y nos apoyamos en la parte de GIS en CSI Unión y Google Tiles para consumir esos datos de forma tridimensional. Cuando lo tenemos todo recolectado, lo que hacemos es generar verticales de uso. Pero como yo digo, Urbim siempre va a ser una ventana a diferentes soluciones y diferentes soluciones van a consumir información dentro de mi ecosistema. Cuando yo era consultora BIM, siempre era la mala de la película, me tocaba cambiar la forma de trabajar de la gente. En este caso no es así.
yo siempre digo que cuando un proveedor de servicios, por ejemplo, trabaje en Excel, yo lo que haré es consumir ese Excel y hacer que al final del día él tenga la última información veraz para aportarle valor a él. ¿Qué le aporta valor a mi madre, ¿no? Que os la he nombrado antes? Al final, estos son capas de información que estamos viendo más o menos desde el punto de vista técnico. Ayacucho es una ciudad patrimonial, tiene 31 iglesias, perdón, en el área de desarrollo. Además de esta información patrimonial, además de esta información BIM, perdona, de las medidas de las puertas, de cualquier elemento que estamos habituados o la documentación gráfica de planos que estamos acostumbrados a manejar, puedo segmentar la información y dársela de una manera consumible, ¿no? Por estáis viendo la parte de Smart Parking, puedo avisarle de qué plazas de aparcamiento están libres o de qué aforo hay en determinadas ubicaciones que necesita visitar o hacer un análisis de un entorno de participación, colaboración en el que ella se siente integrada. Luego os diré unos casos concretos, ¿no? Esta slide la he titulado Más allá del BIM 10D, me parece muy significativa porque es verdad que, y os repito que yo un tercio de mi día soy arquitecta, es verdad que nos preocupamos por el ciclo de vida útil del edificio, pero antes Pablo decía que no es lo importante construir sino mantener, y es ese 70% en el que el activo, la ciudad, está en funcionamiento, ¿no? Entonces, más allá del BIM 10D hay muchísimas cosas. Os he puesto un brainstorming de muchas cosas que hay sobre la mesa actualmente de Urbim para que veáis todo aquello que se puede hacer con el mismo modelo, ¿no? No tengo un modelo para incidentes, un modelo para gestión, otro modelo para... Vamos a evitar hacer eso. En este caso ya no es fake, está en progreso. Este es un caso bastante claro de lo que os digo. Este mezcla un poco el ecosistema más público con el ecosistema más de gestión. Es una alianza con Soy Ticket y el Real Betis Baloncesto con Urbim, en el que el que Soy Ticket hace la compra de entradas o es una plataforma de ticketing. Entonces le ofrece al usuario el modelo tridimensional BIM para que el usuario sea capaz de saber dónde compra para un determinado evento y qué es lo que ve desde esa ubicación. ¿Qué se le ofrece más al usuario aparte de esa bueno, precisión en cuanto a qué es lo que compra y qué es lo que ve? Se le ofrece la posibilidad de entender el espacio y acceder a los recorridos de acceso y las posibles evacuaciones que sean necesarias. Por parte de la plataforma lo que hacen es gestionar diferentes eventos que ocurren dentro del mismo entorno, ¿no? Al gestionar las acreditaciones, gestionar mantenimientos de esas infraestructuras y empiezan a darle no solo la capa de gestión de la compra y fidelización, perdón, de sus usuarios finales, ¿no? Porque puedo analizar, por ejemplo, que Álvaro Sánchez Palma pues solo va a ir no sé si eres del Betis Baloncesto, si no debería serlo Álvaro a partir de hoy, pero si Álvaro va los lunes o los viernes solo a ver el partido de las 7 y no va los sábados, puedo analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Si tiene alguna logística, pues porque va con su hijo pequeño y igual los partidos de los sábados no le vienen tan bien, y entonces puedo conectar el CRM de los clientes que tiene el Real Betis Baloncesto y analizar qué es lo que está pasando. Esta parte sí que es fake, es un mockup que hice cuando empezamos con Urbim, el consumo de la información patrimonial de Ayacucho, ¿no? La agendización, me voy a inventar esta palabra, la agendización de la reserva de cosas culturales o de eventos que pasen en una ciudad. Esto lo estoy poniendo a escala de ciudad, pero ocurría lo mismo para un teatro, como estábamos viendo antes, el caso del Betis, o un teatro o una sala y a su vez con los datos de aforo chequear si es la hora idónea en la que yo quiero ir o cumple las condiciones que necesito para estar dentro del edificio. Este modelo, aunque pone que es fake, bueno, puede ser que en algún momento sea real. Es una alianza con Smert. Smert es una plataforma destinada a seguridad asociada a bomberos, que lo que ellos hacen en un modelo bidimensional es hacen la toma de datos de todo el edificio para compartir con bomberos, con los cuerpos de seguridad y protección civil,
la información que tienen actualizada de los edificios, de tal manera que garantizan a los propietarios una correcta evacuación o una correcta actuación por parte del bombero, ¿no? En el momento en que el bombero o el personal de emergencias va, si es un fuego, va a ciegas muchas veces a esa infraestructura. Entonces, bueno, lo que se le proponía a SMERT en este caso por potenciador de su solución, que es una cosa que me estoy encontrando habitualmente, es centralizar toda esa información dentro de un modelo digital y hacer que los usuarios que viven en esa vivienda, en esas viviendas, en esa comunidad, tengan toda la información de su edificio y a su vez no solo aporten la información referente a la infraestructura, sino que aporten su propia información, ¿no? Si mi casa es una casa en la que vivimos dos personas, una persona tiene problemas médicos, si hay algún animal o hay algún niño o hay alguna persona que tiene alguna necesidad específica, o si es mi segunda casa, más luego la información asociada a todo lo que va pasando en el histórico, de tal manera que cuando el personal de emergencias llega a mi ubicación ya sabe a lo que se puede enfrentar, ¿no? Tiene muchísima más información de partida. Este último proyecto, que es con el que cierro, nace dentro de un entorno que se llama Ruralizable, que es para dinamizar proyectos en áreas rurales, como su nombre indica, y nace por un análisis en el que la Organización Mundial de la Salud dice que 2,5 millones de personas en España, elevándose a 75 millones a nivel mundial, tienen problemas de movilidad, de los cuales el 72%, más o menos 1,8 millones, necesitan ayuda para poder salir de su casa. Esto sumado a los costes de viajar, en el que, por ejemplo, para que os hagáis a la idea, un tercio de los españoles no puede permitirse irse de vacaciones una semana, y el incremento de la gasolina, las tendencias alcistas de las comunicaciones, empieza a plantearse este ecosistema, que es, apoyándonos en ese gemelo digital del que os vengo hablando, dar la posibilidad de que igual que te conectas a la televisión para ver un documental de un determinado lugar, hacer a través de streaming, hacer visitas reales con una persona que me lo especifique, o sea, que me lo agende. Me dan una agenda, yo agendo para visitar esta tarde a las 5 París, a las 6 Florencia, a las 7 me voy a ir a Sevilla y así puedo pasar toda la tarde. ¿Qué me aporta el gemelo? Me aporta un lugar de conexión con el resto de personas que viven realmente en esa ubicación y me aporta mayor información, porque puedo seguir consumiendo información en un ecosistema digital, o bien porque, como estáis viendo en el ejemplo, puedo hacer que la persona que tiene un comercio local me acerque sus productos hasta mi casa, ¿no? Entonces empiezo a consumir otro tipo de información complementaria a toda la que hemos estado hablando. Entonces, bueno, por mi parte esto es todo. Me he ceñido bastante bien al tiempo, yo creo, Ignasi. Creo que como reflexión final, estamos haciendo, creo que, no sé, me atrevería a decir que el 80% de los que estamos, si no el 100%, somos personal técnico. Creo que tenemos que pensar mucho más allá de nuestros proyectos digitales, poner en valor nuestro trabajo, fidelizar a nuestros clientes a través de eso y fomentar que cubra toda la cadena, no realmente quedarnos en esos BIM 10D, que es verdaderamente potente, pero que hay muchas cosas más allá. Así que, bueno, muchísimas gracias. Os invito a registraros en Urbim y hacerlo vuestro porque no os hago falta para nada en la parte real. Un placer.